Bueno, buenos días a todos. Eh, Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Mater, te saludamos y peregrinamos espiritualmente a tu santuario. Hoy nos reunimos como comunicadores de Schoenstatt, conscientes de que nuestra misión no es solo informar, sino transmitir esperanza, verdad y vida. En este tiempo de gracias jubilares, queremos renovar nuestro compromiso contigo, estar abiertos a seguir descubriendo herramientas que nos ayuden a estar mejor al servicio de Schoenstatt, de la Iglesia. Los invito a escuchar un cuento. Un día, Jesús entregó a un joven comunicador una pequeña bolsa de semillas. No eran semillas de trigo, sino de evangelio. Eran semillas de esperanza, de verdad, de ternura. Tu misión, le dijo, es sembrarlas en la vida de cada día, en tu trabajo, en tu estudio, en tus encuentros y también en lo que publiques, escribas o transmitas. El joven las miró dudando. Son tan pequeñas, pensó. ¿Cómo podrán cambiar algo en este mundo tan grande, lleno de ruido, de noticias falsas y de palabras hostiles? Pero recordó, una semilla es pequeña, casi no se ve, pero produce vida nueva en quien la acoge. Así comenzó a sembrar. Sembró una palabra de aliento en medio de un grupo dividido. Sembró una noticia positiva cuando todos solo buscaban escándalos. Sembró tiempo para escuchar a otro cuando todo corría con prisa. Sembró oración sencilla como quien deja a Dios espacio para hablar. Al principio parecía que nada cambiaba. Algunas semillas cayeron en un terreno duro. Fueron ignoradas por la indiferencia. Otras cayeron entre piedras. El protagonismo y el ego las hicieron marchitar. Algunas cayeron entre espinas. Fueron sofocadas por la desinformación y la polarización. Pero un día, el joven comunicador descubrió algo nuevo. Allí donde había sembrado con paciencia, brotaban frutos inesperados. Una palabra alentó un corazón triste, un gesto de ternura unió lo que estaba roto, una noticia buena encendió la esperanza. Entonces comprendió. Aunque no siempre se vean los resultados, el Espíritu Santo trabaja en silencio y el reino de Dios crece más allá de nuestros cálculos. Jesús volvió a sonreír. ¿Ves? Tu siembra con alegría, no te canses. Los frutos llegarán, porque la semilla es mía y yo hago que crezcan en los corazones. Podemos tomarnos unos pequeños minutos para reflexionar. ¿Lanzo semillas del Evangelio en mi vida diaria? ¿También en redes, en mi trabajo, en mis conversaciones? ¿Me desanimo cuando no veo resultados o sigo sembrando como Jesús? Espíritu Santo, tú eres el gran comunicador entre el Padre y el Hijo, fuente de toda inspiración, luz y discernimiento. Ven a nosotros en esta jornada.
Abre nuestra mente y nuestro corazón a la realidad sobrenatural. Purifica nuestras palabras y enséñanos a comunicar con respeto, delicadeza y ternura. Ahora los invito a que recemos juntos. Ven Espíritu Santo y enséñame a escuchar. Que escuche la voz en lo creado, que escuche la voz de Dios en mis hermanos, que escuche la voz de Dios en los acontecimientos, que escuche la voz de Dios en sus palabras. Ven Espíritu Santo, abre no solo mi entendimiento, sino también mi corazón y voluntad para saborear los encuentros de Dios en mi vida. Amén. A cada intención respondemos, haznos sembradores de esperanza. Por la paz del mundo, para que cese la violencia, el odio y la guerra, y cada persona pueda vivir con fraternidad, justicia y respeto. Oremos al Señor. Haznos sembradores de esperanza. Por el Santo Padre, sucesor de Pedro, y todos los pastores de la Iglesia, sean siempre sembradores de esperanza y promotores de una comunicación llena de mansedumbre y verdad. Oremos. Haznos sembradores de esperanza. Por los comunicadores de todo el mundo, para que ejerzan su vocación con responsabilidad y servicio, dando voz a quienes no la tienen y contando historias que hagan crecer la confianza y la unidad. Oremos. Haznos sembradores de esperanza. Por los consagrados, laicos y familias de Schoenstatt, para que siguiendo el ejemplo de María, comuniquen con sencillez y ternura la obra de Dios en la vida cotidiana y en el santuario. Oremos. Haznos sembradores de esperanza. Por los frutos de esta jornada, para que cada uno de nosotros, comunicadores al servicio de Cristo, aprendamos a sembrar el Evangelio en lo pequeño de cada día y seamos testigos de esperanza en medio del mundo. Oremos. Haznos sembradores de esperanza. Querida Mater, ponemos en tus manos esta jornada de comunicadores. Que sea un tiempo de escucha, de aprendizaje y de fraternidad. Haznos compañeros de camino como los discípulos de Maús, capaces de encender los corazones con tu palabra y de reconocer en cada acontecimiento tu presencia viva. Que todo lo que hoy compartamos y construyamos juntos sea un servicio de amor, una semilla de esperanza para la Iglesia y para el mundo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi fiel afecto, te consagro mis dedos, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de verdad, guárdame y defiéndeme, utilízame como instrumento y protección tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María. Muy bien, queremos presentar entonces ahora a nuestros invitados y los que nos van a acompañar en este primer bloque de trabajo. Gracias, hermana María Esperanza, por hacernos rezar, que sin duda es parte fundamental, ¿no?, de los comunicadores, es tener el corazón abierto, la mente abierta y tiempo disponible también para la oración. Sin eso, poco es lo que uno puede después transmitir y regalar a los demás. Queremos dar la bienvenida hoy a Monseñor Lucio Ruiz. Él es secretario del Dicasterio para la Comunicación. Es el primer, así lo tengo entendido, el primer secretario de este Dicasterio de la Comunicación. Esta fue una iniciativa del Papa Francisco. Él también es argentino, pero trabaja en la Santa Sede y le agradecemos muchísimo porque es para nosotros un honor tenerlo como uno de nuestros invitados, y también le agradecemos
no solo por estar acá hoy con nosotros, sino también por todo lo que está haciendo, ¿no? En la comunicación de la iglesia, en esta actualización de regalar el Evangelio a los demás, al mundo, con las puertas y el corazón abierto. Y también le damos la bienvenida a Francisco Sosa. Él es de la casa, él es de nuestra familia, de Schoenstatt. Fran es productor de No Hacemos Fotocopias y está metido en el mundo de los misioneros digitales. Así que a los dos le damos la bienvenida y ahora dejo para que introduzcan el tema de que vamos a adentrarnos ahora. Bueno, hola a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Gracias Santi y a todo el equipo del Departamento de Comunicación, Sole con la que hablé más que nada. Y yo voy a hacer un papel muy corto, como a modo de Mariano Pelufo, presento y le doy la voz a Monseñor Lucio. Pensando un poco en el encuentro de hoy y a modo introductorio, me puse a pensar cuál había sido esa semilla que disparó todo esto de la misión digital. Y creo que a pesar de que tuvo muchas consecuencias negativas en muchos aspectos, la pandemia fue un poco esa semilla porque nos obligó a vincularnos digitalmente. Teníamos misa por Zoom, festejábamos cumpleaños por Zoom, hacíamos encuentros por Zoom. Toda la dinámica de nuestra vida pasó a un plano digital, o casi toda. Em, en ese contexto surgieron y conocí personalmente a muchos o a varios evangelizadores digitales, y eso me llevó a descubrir que se formaba comunidad en el mundo digital, que la comunidad no estaba limitada solo al contexto presencial, al contacto físico, sino que también en el mundo digital se formaba comunidad. Y aunque ustedes no lo crean, uno de los grandes lugares donde vi eso fue en el mundo de los videojuegos. En el mundo de los videojuegos se forma muchísima comunidad. Ahí tuve la suerte de conocer a un sacerdote español que en ese momento era streamer, era youtuber, subía videos, y alrededor de él se formó mucha comunidad, y mucha comunidad de gente no creyente que descubrió en él, igual que en la hermana Siskia, que para mí fueron los dos grandes pioneros en esto, gente no creyente que descubrió a Dios gracias a ellos y que formó comunidad gracias a ellos. En esa comunidad yo tuve la suerte de conocer a un chico de Perú, a una chica de República Dominicana que tenían una cuenta de Instagram donde evangelizaban a través de memes y a través del humor. Me invitaron a sumarme a esa comunidad y esa comunidad después me fue abriendo las puertas a otras comunidades. Em, que me permitieron llegar hoy a No Hacemos Fotocopias, que es un programa que transmitimos en YouTube con laicos y sacerdotes, eh, donde tratamos un poco de llevar a la iglesia de una forma más moderna y actualizada, con un formato muy típico del streaming actual. Em, Pero todo ese camino llevó un proceso y fue bastante improvisado, hasta que voy a ponerlo en términos schoenstattianos, hubo un pionero que abrió caminos, y, y ese pionero es Monseñor Lucio, que tomó la bandera de la misión digital y la llevó al frente. Y más allá de la parte institucional de ponerla en tema y en agenda dentro del dicasterio, de pelear y de hacer mucha fuerza para que entre dentro del sínodo como tema y para que dentro del sínodo pueda haber misioneros digitales que planteen el tema. Yo creo que lo principal que hizo Lucio fue formar comunidad. Los misioneros digitales sentíamos que estábamos como aislados y cada uno por la suya. Algunos acá en Argentina nos empezamos a juntar, y Lucio tomó esa bandera y nos empezó a hacer sentir parte de una comunidad, nos hizo sentir que la iglesia nos estaba apoyando, nos estaba acompañando, nos hizo juntarnos, nos hizo que nos conociéramos, y una gran culminación fue el jubileo de los influencers que se hizo ahora en julio, justo antes del jubileo de los jóvenes,
Así que no hay palabra más autorizada para hablar de la misión digital que Monseñor Lucio, así que es un honor y un orgullo que el Monseñor pueda estar hoy hablando acá para la familia de Schoenstatt. Así que ahora dejo todo en manos de Lucio. Lucio va a hablar durante un ratito. Todos los que quieran hacer preguntas pueden ir dejándolas en el chat y cuando termine su presentación, ahí vamos a hacer algunas de esas preguntas que estén dejando en el chat. Fran, Así que disculpa Lucio, que... todo tuyo. Bueno, perdón, Fran, una interrupción nomás, un segundo. Muchas gracias, Fran, por estar. Después de tantas conversaciones que hemos tenido. Para las preguntas nos parece mejor, hemos abierto el grupo de WhatsApp, todos los que estamos acá están dentro del grupo de WhatsApp, que las escriban por ahí para que no interrumpa el desarrollo de la exposición de Monseñor. Así que hasta acá estamos, perdón la interrupción. No hay Muchas gracias, problema, no hay problema. Monseñor, por estar y lo dejo. Todo tuyo ahora, Lucio. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo están los fusos horarios por todos lados, así que, eh, bueno, siempre que me puedo reunir con la gente de Shenstad, me gusta repetir, ¿no? La gran alegría de poder compartir con ustedes. Ustedes son una institución que yo quiero mucho porque los conocí en mi diócesis, en Santa Fe, en Argentina, cuando era adolescente, ¿no? Y siempre me llamó la atención la sonrisa que llevan adelante, ¿no? Y era siempre un trabajo, un estudio, muchas cosas, pero con esa sonrisa afable que abría los brazos, ¿no? Para una fe. Digamos, que acoge al que está buscando, ¿no? Así que siempre me gusta decirle a todos gracias, ¿no? Gracias y no pierdan ese don que han tenido en todos los lugares, el don de acoger, de abrir y de sonreír con la esperanza de Dios. Bueno, yo a punto tengo que hablar un poquito. Vamos a tener 20 minutitos más o menos. Con un poco, a ver, yo puse así, a ver, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Se Sí, ve ya el... se está viendo mejor. Bien. Sí, Entonces, yo le Sembrar esperanza puse, con... mm, yo le puse este título, ¿no? Comprendiendo la cultura digital, su lenguaje y dinámicas para una nueva misión. Porque me parece que en este momento de la historia de la iglesia, estamos en lo que a mí me gusta llamar una nueva página misionera de la iglesia. La iglesia tiene una misión que nace con el envío de Jesús, ¿no? Vayan. eh, pero en la historia se va realizando con tantas vocaciones, con tantos carismas, en tantos lugares, con tantas personas, santos y mártires, muchos, eh, porque la iglesia fue entendiendo el camino de la historia, el camino de las personas, mirando a los ojos, entrando en la historia de las personas y predicando el Evangelio ahí. Y por eso hoy estamos, me gusta llamarlo nueva página, porque es del mismo libro, el libro Misión, pero una nueva página, porque tiene una dinámica, una realidad, un lenguaje, ¿no? Y entonces es importante que lo entendamos, ¿no? Que nos metamos en esa realidad de que es una nueva página misionera. ¿M? Y entonces lo vamos analizando esto, pero lo hacemos de la mano para ser un poquito más ordenados de esta presentación. ¿M? Entonces, comprendiendo la cultura digital, este sería el tema, ¿no? ¿Para qué cosa? Para una nueva misión. ¿M? Para que nos sintamos misioneros de verdad, desde adentro. ¿M? Entonces, yo abriría con tres preguntas. ¿Por qué es necesario cambiar la forma de anunciar? ¿Cuál es la dinámica para una evangelización que penetra la cultura? Y tercero, ¿por qué todavía la iglesia no termina de reconocer y asumir la cultura digital como un espacio de evangelización y de misión? Y en esto de la iglesia, vamos desde la jerarquía hasta cada uno de nosotros, digamos que
puede no estar compenetrado, ¿no? En tanto, una cosa importante, cuando hablo de cultura digital, no estoy hablando de Twitter o Instagram o TikTok, ¿no? Sino de cultura digital. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque si no, a veces los que no tienen la vocación de estar en Twitter o Instagram dicen, bueno, a ver, esto no es para mí, esto es para los otros. No, la cultura digital es algo de todos, ¿no? Incluso los que no tienen Twitter, Instagram, una cuenta de red social, también vivimos en la cultura digital. Y a mí me gusta siempre decírselo a los obispos cuando vienen en Vaticano y a los sacerdotes cuando me reúno. Digo, cuando predicamos una homilía, tiene que ser una homilía de cultura digital. Tiene que ser una cultura digital. No porque tengamos que pasar un PowerPoint o se la mandemos a la gente en un post de Instagram, sino porque la gente que nos escucha es de la cultura digital. Y entonces tiene que tener un formato que les pueda hablar a ellos. Y entonces de eso se trata, entender que la cultura digital es nuestra cultura y está en todo. Por eso pensemos la profundidad de la cosa cuando hablamos de la homilía, cuando hablamos de la catequesis. Pensemos los niños que tenemos pequeñitos, que son todos tremendamente digitales, ¿no? Y entonces, si le hablamos en el formato que ellos no puedan entender. Esto es importante entender, ¿no? Que no estamos hablando de cómo hacer mejor un post Instagram. Estamos hablando de hablar una cultura. Entonces, estas serían las tres preguntas y voy ligerito porque ya me comí 5 minutos, ¿no? ¿Por qué es necesario cambiar la forma de anunciar? Dice Francisco en la Christus Vivi, el ambiente digital caracteriza el mundo contemporáneo. Amplias franjas de la humanidad están inmersas en él de manera ordinaria y continua. Ya no se trata solamente de usar instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada. Usar, vivir, que afecta de modo muy profundo la noción del tiempo, del espacio, de la percepción de uno mismo, de los demás, del mundo, del modo de comunicar, de aprender, de informarse, entrar en relación con los demás. Una manera de acercarse a la realidad que suele privilegiar la imagen respecto a la escucha y la lectura, y a la lectura incide en el modo de aprender. Fíjense, y en el desarrollo del sentido crítico. Fíjense, esto acá, miren, estudienselo por derecha y por revés, porque es muy importante este texto. Acá entendemos de qué hablamos cuando hablamos de cultura digital. No estamos hablando de un post Instagram, estamos hablando de una configuración, ¿no? Que es antropológica, porque tocando el tiempo, el espacio, la percepción de uno mismo, las relaciones, estos son todos trascendentales metafísicos. O sea, las relaciones es una cosa muy importante. Y entonces esto lo tenemos que entender de verdad. Y por eso, como decía Francisco, ¿no? Nos encontramos no en una época de cambios, curitas que ponemos aquí y allá, sino en un cambio de época. Es todo nuevo. Esto es nuevo. Mm. Benedicto, fíjense qué importante este mensaje de las comunicaciones de Papa Benedicto, como al inicio de una nueva historia. Dice, así como entonces la evangelización para dar fruto tuvo necesidad de una atenta comprensión de la cultura, así como entonces, ¿no? Tuvo necesidad y de las costumbres de aquellos pueblos paganos con el fin de tocar su mente y su corazón. Así también ahora, el anuncio de Cristo en el mundo de las nuevas tecnologías. Así como en aquel tiempo, así también ahora. Fíjense que Papa Benedicto tenía muy claro esto. Estamos al inicio de una nueva historia. Y entonces nos surge natural la pregunta de decir, ok, ¿cuál es la dinámica de la evangelización para que penetre la cultura? Y ahí tenemos que decir, es clara, es teológico. Nosotros no estamos haciendo marketing, no respondemos con algo que tiene que ser realmente nuevo por criterios de mercado, sino por criterios de la encarnación, es esencialmente teológico. ¿Por qué? Porque la encarnación es el evento,
la ley y el criterio de toda evangelización. Entonces, el hecho de encarnar a Jesús, esto es importante. La iglesia debe encarnar permanentemente a Jesús en la historia. Lo que hizo María lo tenemos que hacer cada uno de nosotros y en cada lugar y en cada momento. Y en la historia de las personas también de nosotros. Es un criterio teológico, no es una dinámica, una organización o un marketing. Entonces, este es el evento, la ley y el criterio. La encarnación manda que encarnemos el mensaje en la cultura, porque el verbo se hizo carne. Y entonces la segunda pregunta sería, ¿cuál es la dinámica de esta evangelización? Tac, Pentecostés. Fíjense, no voy a leer todo porque se nos hace muy tarde, pero hay dos textos fundamentales de Pentecostés, Hechos y Juan, ¿no? El de Hechos, cuando nos relata la llegada del Espíritu Santo, que la sabemos bien, por eso no lo leo, pero el texto tiene algunos puntos muy importantes. Estaban, dice, al llegar al Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. O sea, no estaban dispersos, no estaban jugando a la pelota, estaban reunidos en el mismo lugar, rezando, estaban con la madre de Jesús. Importantísimo. No estaban perdiendo el tiempo. Y cuando llegó el Espíritu, empiezan a hablar en distintas lenguas. O sea, pasan de estar todos reunidos en un lugar, entonces hablando una sola lengua y entre ellos y se entendían entre ellos, qué sé yo, a hablar en distintas lenguas. Lo que genera el estupor de la gente para decir cómo nosotros los podemos entender en nuestras lenguas. Fíjense que hay un cambio importante. ¿Y qué lo da? La presencia del Espíritu. Y el texto de Juan igual, dice, donde se digamos, al atardecer ese día estaban todos encerrados por temor a los judíos. O sea, completa el texto anterior y dice que estaban ahí y estaban encerrados por miedo. Los apóstoles encerrados por miedo. Llega el Señor y les dice, vayan. ¿Mm? Hay el envío misionero, o sea, la presencia del Espíritu abre las puertas y da el envío. Y otra vez aparece el Espíritu, reciban el Espíritu Santo. O sea, es fundamental poder entender cuál es la dinámica del Espíritu, porque cuando llega el Espíritu se da el cambio fundamental de todo. ¿Y cuáles son estos cambios? Estaban encerrados y con miedo. Llega el Espíritu y ellos ahora predican y la gente los entiende. Dos elementos fundamentales. Ellos predican, la gente los entiende. El que el Espíritu Santo nos hace predicar la tenemos todos bastante clara, ¿no? Predicar es un signo del Espíritu. Lamentablemente nos olvidamos del otro pedazo, ¿no? La gente los entendía. Y es parte de la presencia del Espíritu. Y por eso decía, pensemos esto, la gente los entiende, las homilías, las catequesis, nuestras predicaciones, nuestros cursos, nuestras universidades, nuestras visitas pastorales, nuestras charlas. ¿No se entiende? ¿Le decimos algo que les llega a su vida y que les ilumina un poquito? ¿O simplemente predicamos? Y con eso nos sentimos contentos. El que nos entiendan es un signo del Espíritu. Por eso la dinámica de Pentecostés queda antes con miedo, luego predicación. Antes encerrados, ahora salían. Antes se entendían solo entre ellos, ahora cada uno los entiende en su propia lengua. Esta es la dinámica de Pentecostés. Y entonces pasamos a nuestra tercera pregunta. Y entonces, ¿por qué todavía la iglesia no termina de reconocer y asumir la cultura digital como un espacio de misión? De misión con todo lo que significa en la iglesia la misión.
A mí me encanta decirle a los misioneros digitales y a los influencers católicos, cuando hablemos de misión, miremos la historia. Preguntémosle a los santos y a los mártires que han dado la vida en la misión, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo fueron? Fíjense que los grandes misioneros no solamente estudiaban teología y espiritualidad, estudiaban música, estudiaban agricultura, estudiaban economía, estudiaban medicina, estudiaban de todo, porque iban allá y no sabían lo que encontraban. Iban a aprender un nuevo lenguaje, una nueva dinámica, una nueva vida. Y tenían que entrar despacito hasta llegar a la predicación completa del Evangelio, hasta llegar a los sacramentos. Hoy llegamos y queremos poner el Santísimo y listo, todo el mundo a rezar. No es así. Jesús en la Eucaristía es todo, pero si no lo saben, es nada, simplemente porque no lo conocen. Hay que llegar, como decía Papa Benedicto, a la inteligencia y al corazón, y eso tiene un camino. Paréntesis, para que se rían un poquito. En el seminario decíamos que para llegar al corazón y a la mente del seminarista se pasaba por el estómago, así que nos regalaran cosas para comer. Entonces, es muy importante, ¿no? Que tengamos en cuenta que para llegar a la plenitud de la presencia hay que tener la pedagogía de Dios. Dios, antes de darnos Jesucristo, desde Adán y Eva, pasaron miles de años y es todo el Antiguo Testamento. Entonces, rapidillo, ¿por qué todavía la iglesia? Y tenemos mentalidad. Utilizar los instrumentos digitales solo como instrumentos. Utilizar. Nosotros usamos. Son medios que me sirven para publicar la noticia, la misa, la cosa, esto, lo otro, poner una cita bíblica, poner un pedacito del magisterio. O sea, publicamos, no misionamos. ¿Mm? Son simplemente instrumentos. Y Juan Pablo II, 30 años atrás, ya decía, no basta utilizar los medios para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la iglesia, sino que hace falta integrar el mismo mensaje en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. Fíjense, 30 años atrás. Y el segundo aspecto importante es los juicios negativos. Facilísimamente, los más viejitos como nosotros, tenemos y empezamos que se pierde mucho tiempo en Internet, que hay un narcisismo de locos, que hay todo es autorreferencialidad porque uno se pone la telecamarita delante, que hay una gran superficialidad, entonces el mensaje es muy pequeño, no se entiende nada, que es demasiado light el mensaje y entonces es imposible cambiar la vida de la gente, ¿no? Simplemente poniendo un post, ¿m? Que es muy efímero porque todo pasa. Y entonces se habla sin reconocer el lenguaje propio de la cultura. Se habla desde otra cultura, se piensa desde otros criterios, se juzga con otros valores, ¿no? Y se olvida de entender la cultura. Y por eso digo, preguntémosle a los misioneros y a los mártires de la misión, cómo hicieron para pasar, ¿no?, el mensaje a través de la historia y de los lugares. Por eso es necesario pasar de instrumento a cultura. La comprensión del digital no como un instrumento, no como la cosita que a mí me sirve para poner mi anuncio, para poner mi cita bíblica. ¿Mm? Miren, yo siempre escandalizo a toda la gente cuando digo a los influencers, basta de predicar el Evangelio del domingo. Y entonces se escandalizan, ¿no? Le digo, no, no estoy diciendo no prediquen el Evangelio. Digo, no comenten todos el Evangelio del domingo. Porque el Evangelio del domingo significa que tú y tú saben que los domingos hay un evangelio determinado por la iglesia y que de un ciclo A, B, o sea, lo que sea. Entonces ya significa que estoy predicándole para la gente de la sacristía, los mismos de siempre. Salgamos, acojamos las preguntas vivas, ¿no?, de la gente. Miremos nuestras canchas de fútbol, miremos nuestras discotecas, miremos la gente pasando en el camino, miremos nuestras universidades,
miremos cuántos no conocen a Jesús y les aseguro que no van a ir a escuchar el comentario del Evangelio del domingo. Necesitan que le entremos, ¿no? Como hicieron los jesuitas, los franciscanos, ¿no? A- haciendo el jardincito, plantando la planta, hablando lenguaje, viviendo, caminando su tierra. Y desde ahí, plantando la plantita, empezar a hablarles de Jesús, pero un Jesús mucho más inicial, como lo hizo Jesús. Fíjense, otra de las cosas que siempre me gusta decir, ¿no? Pensamos que es frívolo y muy efímero el mensaje en las redes, ¿no? O en el digital. Yo digo, miren, nosotros hemos conocido el gran misterio de Dios, la misericordia, el perdón, la redención, a través de parábolas. El hijo pródigo, la dracma perdida, todas pequeñas parábolas. Eran el Twitter y el Instagram de Jesús. Y abriéndole la mente, después le decía, vengan y lo verán. Y se los llevaba aparte y les explicaba. Ahí empieza el trabajo. La red social tiene que ser el primer anuncio, la manera de abrirle la cabeza para poder entrarle con un mensaje nuevo que les toque el corazón y la vida de ese momento. Atraerlos un momento para poder llegarle con Jesús. Pero ahí empieza el trabajo. Es como decir, el niño cuando nace, no es que ya se terminó todo, ahí empieza todo. ¿M? Así es, tiene que ser, digamos, el primer anuncio con la digitalidad. Y entonces pasar el instrumento a cultura, ¿por qué? Porque el instrumento se usa, la cultura se habita. El instrumento sirve para uno mismo, la cultura se comparte con los demás. El instrumento, el instrumento mira al objeto, la cultura entiende del tiempo y del espacio. El instrumento se utiliza, la cultura se evangeliza, la iglesia se incultura y la persona se encuentra y se misiona. Decimos en el documento nuestro, ¿no? de hacia una plena presencia. En cualquier caso, nuestra cultura es ahora una cultura digital, nos guste o no nos guste. Y por eso hay que superar la vieja dicotomía entre digital y cara a cara. Algunos ya no hablan de online y offline, sino de on live, porque es la normalidad de la vida de todos. Todos estamos un poco y un poco. Nuestra vida es compleja, ¿no? Entre estos dos elementos. Y por eso es necesario concebir la comunicación no desde la técnica y la tecnología, sino desde el querigma. Es el anuncio lo que marca la comunicación. Enviados a comunicar, enviados a evangelizar. Esto es a lo que fuimos enviados. Vayan y anuncian la noticia. ¿Cuál noticia? El Señor ha resucitado. Es la gran noticia que cambia la historia. La metafísica de la historia cambia con la resurrección. Eso hay que anunciar. De todas las maneras y en todos los tiempos. Por eso hay que pasar también de tecnología a querigma. Porque la tecnología es simplemente una actividad. El querigma es la esencia de la comunicación. La tecnología es para especialistas, el querigma es para todos. La tecnología mira la producción de algún objeto, vídeo, un audio, ¿no? El querigma lo involucra todo. La tecnología se usa a veces, el querigma se vive siempre. En el documento final del Sino dice, la difusión de la cultura digital, particularmente evidente entre los jóvenes, también está cambiando profundamente la percepción del espacio y del tiempo, influyendo en las actividades cotidianas, las comunicaciones y las relaciones interpersonales. Vuelve a repetir lo de la Christus Vivi, incluida la fe. Las posibilidades que ofrece la red reconfiguran relaciones, vínculos y fronteras. En realidad, esta realidad nos encuentra desprevenidos y exige la opción de dedicar recursos para que el entorno digital sea un lugar profético de misión y de anuncio. TAC. La iglesia por primera vez en el sínodo se pone con el tema digital y lo dice con todas las letras. Nos encuentra desprevenidos
Y ahora empecemos a dedicar recursos. Por eso esta reunión es tan importante, ¿no? Para que ustedes tomen conciencia más y más y cada vez más de que hace falta dedicar recursos. Y recursos son las personas, recursos el tiempo, recursos la plata, recursos es las comunidades. Hay que hacer de esto un lugar profético de misión y de anuncio. Y esto tenemos que entenderlo. Kim Daniels, la coordinadora del Grupo 3, decía, estar presentes en el entorno digital permite tender la mano a los necesitados, allí donde están. Y en muchos casos ser simplemente el primer anuncio a quienes no lo conocen. Para ser una iglesia sinodal misionera y proclamar más plenamente el Evangelio en estos tiempos, debemos discernir las oportunidades y desafíos que presenta esta cultura digital. ¿Cuáles son las claves para misionar la cultura digital? Yo diría tres. Ir y ser buenos samaritanos, buscar el dolor y a ir a ayudarlos en primera persona. Samaritanear, decía Papa Francisco. Hacerse entender, porque hay que ir a una cultura que no entiende ni siquiera la pregunta que ellos mismos hacen, porque las preguntas insistenciales a veces no son evidentes ni para las personas mismas. Y la tercera, responder a las preguntas existenciales. Estas son las claves de la misión digital, que va mucho más allá de las fronteras de las redes sociales. Y termino con unas palabras de Papa León, ¿no? Este es el primer discurso de él, precioso. Debemos buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes, dialogando siempre abierta, como esta plaza, ¿no? Ese día de la elección, a recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, diálogo y amor. Y en el jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos decía, y hoy, quizá más que nunca, necesitamos discípulos y misioneros que lleven al mundo el don del resucitado, que den voz a la esperanza que nos da Jesús vivo, hasta los confines de la tierra, que lleguen a donde quiera que haya un corazón que espera, un corazón que busca, un corazón que necesita. Sí, hasta los confines de la tierra, hasta los confines existenciales donde no hay esperanza. No se trata simplemente de generar contenido, atentos, sino de crear un encuentro entre corazones. Esto implicará buscar a los que sufren, a los que necesitan conocer al Señor para que puedan sanar sus heridas, volver a levantarse y encontrar sentido a sus vidas. Gracias. Bueno, Monseñor, muchas gracias por estas palabras. Siempre es un placer escucharte. Tuve la suerte de escucharte ya varias veces y es un placer. Recuerden que los que tengan preguntas las pueden hacer desde el grupo de WhatsApp, como nos dijo Sole al principio. Quería simplemente agregar algunas cositas que me fue disparando todo esto que vos fuiste diciendo. Incluso para nosotros, en un momento cuando nosotros empezamos con todo esto, eh, fue un poco poner lo que vos decías, el instrumento por sobre la misión. Y después nos fuimos dando cuenta cómo la gente iba llegando, se iba congregando y nos iba hablando. No hacemos fotocopias, eh, voy a tratar de ser lo menos autorreferencial posible. No hacemos fotocopias es un programa que tiene un equipo muy grande. Somos más o menos 12 personas en el staff estable, por así decirlo, y después somos varias personas más que nos ayudan ocasionalmente con algunas cosas, y la gente llega a nosotros con historias eh, y con testimonios realmente que nos hacen cambiar un poco el chip con esto que decía Lucio, de decir, bueno, para muchas personas estamos siendo el primer anuncio. Entonces, eso nos cambia un poco. Y también tuvimos que aprender a esto, a entender que
la cultura digital no es tener una cuenta de Instagram muy bonita, que también tiene que estar, porque lo bonito no tiene que ver con hacer algo lindo, sino tiene que ver con comunicación y hacer que se entienda. Las redes sociales y el mundo digital tiene ciertas estructuras de comunicación que nos obligan, por así decirlo, a entender que el diseño es muy importante, que la forma es muy importante, que la calidad de sonido es muy importante, que la calidad de imagen es muy importante, pero no en términos de que nos quede algo muy bonito, sino en términos de que la gente entienda, porque el lenguaje de las redes sociales es ese. Y de vuelta también para agregar una cosita más, yo en Tatiana, es también, a mí lo voy a hablar en primera persona como yo en Tatiano, la cultura digital me cacheteó a entender que la santidad de la vida diaria también la tenemos que vivir en la cultura digital, que, que no alcanza con vivirla solo en nuestro trabajo presencial, en nuestro grupo presencial, en nuestro santuario presencial, porque este mundo digital nos abrió a que de golpe todos nos van a escuchar, no solamente nuestros grupos. Nuestras cuentas dejaron de ser cuentas donde solo le hablamos a los nuestros. Ahora en nuestras cuentas le hablamos a todos. Entonces la santidad de la vida diaria también la vivimos en la cultura digital. Eh, bueno, ahí yo la primera pregunta. Dice Eugenia, pregunta, ¿qué pasa con comunidades muy heterogéneas de edades y realidades? Por querer comunicar a todos da la sensación de que no llegas a nadie. ¿Fondo? Repito, ¿qué No, pasa? sí. Eugenia nos pregunta, ¿qué pasa con las comunidades que son muy heterogéneas de edades y realidades? Por querer comunicar a todos da la sensación de que no llegas a nadie. Bueno, yo creo que es importante, miren, esto es lo mismo cuando uno está en parroquia, ¿no? El caso de la homilía, ¿no? Digo, hay una iglesia, pues tiene que predicar y que Dios te ayude, ¿no? Yo creo que cada uno cuando está trabajando, hablemos de las redes sociales para poner un ejemplo concreto, si no nos vamos. Yo creo que cada uno marca un perfil de acuerdo a la propia vocación, al propio carisma, a las propias capacidades, ¿no? Y define un ámbito de a quienes quieren llegar, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes, no quieran hacer la web universal o la cosa universal que habla todas las lenguas, que llega a todos los... Porque eso significa que realmente no se llega a ninguno, ¿m? Porque nadie tiene la capacidad de poder hacer todo para todos. Pero digo, si uno tiene sabe llegar más a los enfermos, por ejemplo, pues que se dedique a los enfermos. Después, para los jóvenes o para los sanos, qué sé yo, pues habrá otro misionero que lo haga, ¿no? Pero si tu vocación es los enfermos, o tu vocación son, qué sé yo, los médicos, o tu vocación son los universitarios, digo, seguí tu vocación y haz eso y hacelo bien, de manera tal que ese grupo, con el don que vos recibiste, pueda estar cubierto. Después, como la evangelización no la hacemos nosotros, sino la hace la iglesia, ¿no? La hace el cuerpo. La mandada a evangelizar a los pueblos es la iglesia, de la cual somos miembros todos, y todos tenemos nuestro pedacito del cuerpo, como decía San Pablo. Entonces, siempre tengamos el corazón abierto para abrazar a todos, eso es mandato universal. Pero la vocación que tenemos, el carisma que tenemos, la posibilidad que tenemos, pues siempre focalizada. Entonces, hagamos bien eso, porque Dios nos da una vocación para hacer eso. O sea, como el evangelizador, el misionero que iba a China, pues tenía ese grupo de chinitos, ¿no? Y el que iba en América Latina, pues tenía esos latinoamericanos. O sea, digo, cada uno tiene ese poquito del pueblo de Dios que le regala Jesús. A eso hay que cuidarlo. Pero hay que cuidarlo. Y ahí está el tema. No es llegar a toda la humanidad, nadie puede. Pero los que nos dieron, sean 10 100 1000 100.000, lo que sean, cuidarlos buscando de ayudarlos, buscando el dolor, buscando el sufrimiento. Que no sea simplemente, como decía el Papa, generar contenido, sino generar encuentros. ¿Mm? Darse el tiempo para responder, darse el tiempo para ver, porque a veces, por ejemplo, los haters están manifestando corazones muy heridos. A veces estudiando y viendo y los que te atacan, ¿no?
uno descubre que hay gente que necesita ser atendida, que necesita ser seguida, que necesita una palabra más, como en la familia, ¿no? A veces el niño más disciplinado, más que sé yo, es el que necesita un poquito más de cariño, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? No tenemos que evangelizar cada uno toda la humanidad, porque todos como iglesia tenemos esa comunidad evangelizadora. Sabrina nos pregunta, esto es algo que hemos hablado mucho, ¿cuándo pasar del mundo digital al mundo físico? Ok, no hay un límite, en tanto porque no hay un límite en nuestra vida. Nosotros estamos ahora, a ver, digo, ¿a ustedes qué les parece? ¿Estamos en un mundo digital o en un mundo real? Estamos en las dos cosas, porque estamos utilizando un medio digital, pero ustedes son reales, yo soy real, el tiempo de ustedes es real, el afecto de ustedes es real. Entonces, ¿es real o físico? Pues las dos. Estamos acá física y realmente, o sea, digamos, claro, no tenemos nuestros cuerpos juntos, pero si quisiéramos en este momento tenerlos sería imposible y no tendríamos ningún curso. Entonces, digamos, primero es valorizar el valor de realidad que tiene también la virtualidad, ¿no? Por eso le decía, el tiempo, el afecto, el pensamiento, lo que genera esto es. Posiblemente sería lindo que a lo mejor después de un top de encuentros las comunidades se puedan encontrar. No sé si todo el mundo, pero qué sé yo, por continente o por país o cosas por el estilo, como también lo hacen, ¿no? Pero digo, ¿cuándo? ¿Cuándo es maduro? ¿Cuándo es posible? ¿No? Tal vez en comunidades más pequeñas. Pero fíjense que este tipo de preguntas entre real y virtual las tenemos los más viejitos, porque entre los jóvenes no existe esto. Ellos se juntan naturalmente. El otro día estaba hablando con unos influencers muy grandes y que me decían, no, yo de tanto en tanto los convoco a la playa o en una plaza, ¿no? O sea, hacen encuentros presenciales, pero naturalmente, y no se lo enseñamos nosotros como iglesia. O sea, simplemente le viene, ¿no? Fíjense los influencers que tienen esto del gym, ¿no? De hacer deporte por internet, que te acompañan, te hacen el coaching del fitness por internet. De vez en cuando te hacen una convocatoria en tal plaza, o en tal playa, o en tal lugar. Es normal, porque la dinámica del virtual y del real en los nativos digitales es muy natural. Entonces, saquémonos un poquito nosotros esa diferencia, vivámonos más natural y simplemente generemos las posibilidades. Por ejemplo, decía Pancho, Francisco, antes, ¿no? Lo del jubileo de los misioneros e influencers fue una cosa totalmente natural que se dio. Yo no pensaba ni por las tapas hacer un jubileo de los misioneros digitales. Y casi me mataron porque cuando el Papa convocó al jubileo, todos dijeron, ¿y el nuestro? Pero fue natural. Y dije, pues hagamos. O sea, no tuve la ocasión, no fue un trabajo intelectual, fue un responder a una necesidad natural. No insistimos tanto. Bueno, insistieron tantos. Se Eh, sincronizaron. María Elena nos pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de evangelizar desde el querigma? Bueno, miren, eso es precioso. Y eso, bueno, se los dejo como tarea y ustedes como Shenstan tienen recursos al infinito para desarrollar esto de una manera muy linda y también para dárselo a la iglesia. Porque evangelizar desde el querigma, entendiendo esta novedad de lo que significa el resucitado, implica primero descubrirse uno cristiano desde el querigma. O sea, caminante del querigma, del resucitado, vivir de resucitado, estar de resucitado, o sea, la alegría del resucitado, ¿no? La paz esté con ustedes, la reconciliación con Dios, la vida nueva, he aquí que hago los cielos nuevos, la tierra nueva. Entonces, la primera pregunta está dirigida a mí mismo, ¿vivo de resucitado? Para mí estos son los cielos nuevos, la tierra nueva, en el perdón, la reconciliación, la bondad. Ese es el querigma. Entonces, si vos vivís desde el querigma, pues anunciás desde el querigma, porque lo que vas a anunciar no es, mira, la religión es no podés hacer esto, aquello y lo otro, sino
te ilumino, te redimo, o sea, eso es lo que nos dijo Jesús, ¿no? Y de ahí el estilo cristiano. Pero la misión la misión querigmática es la paz esté con ustedes. Fíjense que y por eso a mí me encantó cuando Papa León salió al balcón, la paz esté con ustedes. ¡Wow! ¿No? O sea, les anuncio Jesús. O sea, no que los otros no lo hicieron, pero digo, como saludo me llegó mucho, ¿no? Porque era ese anuncio del resucitado. Es todo nuevo. Y la reconciliación, la ternura de Dios está con ustedes. Eso es predicar desde el carisma, ¿no? Ese anuncio nuevo, ¿no? No desde un aparato teológico estructurado, ¿no? Donde lleno de reglas. No, eso viene después. Jesús no. El anuncio de Jesús fue la ternura, la misericordia de Dios. Desde ahí hay que comenzar. Sole, creo que estamos en tiempo. Estamos Poquito. en tiempo, lo que pasa es que nos quedaríamos escuchando, nos quedaríamos. Monseñor, queremos agradecerle esta charla, como dijo el Padre Santiago, no solamente esta charla, sino todo lo que hace, que se haya acercado a nosotros en algún modo decirle que este es el principio de una relación entre este Departamento de Comunicación y usted, Monseñor, porque lo vamos a seguir invitando. Es muy probable que lo volvamos a invitar. Eh, Le agradecemos muchísimo todo, la verdad. Una charla muy esclarecedora. Los comentarios son hermosos y piden más y nos piden, incluso si nos quiere mandar el PowerPoint, ese si se Sí, pudiera, sí, sí, porque no hay hay problema. muchas cosas para hacer foco, muchas frases, muchos highlights. Así que le agradecemos de corazón, Fran, a vos también, por la gestión, por la disposición, por todo lo que haces. Eh, Nos inspiran. Así que muchísimas gracias a los dos. Y padre, no sé si usted nos quiere despedir. Perdón, Pepe, yo diría una pequeña frase final, ¿no? No tengan miedo. ¿M? Vayan. Como hizo Jesús con sus discípulos, vayan. O sea, pero vayan, vayan. Me encanta siempre recordarlo de Francisco, ¿no? Prefiero una iglesia lastimada, herida, sucia, uso esa palabra, ¿no? Porque sale a misionar más que una iglesia enferma porque se queda dentro de la sacristía. Vayan y busquen a los lejanos. Miren las canchas de fútbol, las discotecas, miren las universidades, miren toda esa gente que no conoce a Jesús y que tiene la tristeza del cielo viejo y la tierra vieja, ¿no? Tengan el coraje de desafiar un anuncio misionero. Vayan. muchas gracias, Monseñor Lucio, y rezamos también por su tarea, que sabemos que es grande, pero nos alegra saber que le entusiasma la tarea que el Señor le ha confiado. Así que, bueno, muchísimas gracias, y desde Schoenstatt, Argentina, rezamos. Gracias. Un abrazo grande, una bendición desde Roma. Chao. Bueno, hemos tenido un hermosísimo comienzo de esta jornada. Va a seguir ahora con una parte, con el aporte técnico de Juli y de Uchi de Arbe, que nos van a regalar un poquito de todo lo que saben, porque son unas genias. Pero bueno, tenemos unos minutitos, 10 minutitos, si les parece bien, como para estirar piernas, conectar con el mundo físico, buscar agua para el mate y volvemos en 10 minutos, si les parece bien.